Muy bien, vamos a escuchar. Obras como deglutir podrían ser necesarias en un momento dado. Se utiliza un transductor lineal de 7.5 MHz de alta resolución y poca penetración. Se usa gel para, lógicamente, antes de colocar el transductor, se la abordamos mediante cortes transversales y longitudinales y se puede utilizar en el modo B y el Doppler color y la elastografía en la técnica. Las medidas en el adulto, el diámetro longitudinal es de 4 a 6 centímetros, el anteroposterior 2 centímetros y el transversal 18 a 2.5. El istmo medido en el diámetro anteroposterior 3 a 4 milímetros. Hay medidas para los niños, para los neonatos. Y es muy importante que el volumen o la dimensión de la glándula se considera pequeño o grande de acuerdo a dos medidas. Puede ser mediante el volumen, que se calcula haciendo la sumatoria de los volúmenes del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, en los diámetros anteroposterior, el transversal y longitudinal de cada lóbulo y haciendo una sumatoria del mismo. Y también hay acuerdos de muchas escuelas en los cuales el diámetro anteroposterior mayor de 20 milímetros se considera aumentado. En el corte longitudinal, la medida del segmento más espeso de la glándula. Bueno, aquí vemos la glándula, vemos los músculos, toda esta parte hipoecoica que está por delante, son los músculos pretiroideos. A los lados está el esternocleidomastoideo, los grandes vasos del cuello hacia la parte externa en cada lado. Por detrás está la tráquea, el músculo largo del cuello e incluso por acá podemos tener el esófago. Esto es un croquis, una especie de esquema donde podemos, cuando hacemos el informe, colocar dónde están ubicadas las lesiones de manera gráfica. Aunque también se puede hacer de manera descriptiva, que diría usted que el nódulo está ubicado en el polo superior del lóbulo izquierdo y acá en el polo inferior del lóbulo derecho. También tiene para la representación de los ganglios yugulares o submentonianos en un momento dado o que estén acá en el grupo 6, que son los de la parte media del cuello. ¿Cómo medir la tiroides? Se mide un diámetro transversal, un diámetro longitudinal, un diámetro anteroposterior, que debe hacerse preferentemente en el corte longitudinal de la tiroides. Sería como se ve acá, ¿verdad? En el corte longitudinal. Acá lo hacen en el diámetro transversal, pero es difícil estimar en qué sitio o en qué parte de la tiroides, ya que tiene un polo superior, inferior y medio, está más aumentado el diámetro anteroposterior. Entonces, en el longitudinal tenemos una visión completa de la glándula desde el polo superior hasta el polo inferior y podemos inferir la zona de mayor grosor. Esta es una forma de medirlo, pero es ideal mejor, en vez del corte transversal, usar el corte longitudinal y poder medir el diámetro anteroposterior en el corte longitudinal en la zona de mayor espesor. Este es un corte transversal, un corte longitudinal, lo mismo, ¿verdad? Recomendando la medida en el diámetro longitudinal. El volumen se calcula es 14 cc en mujeres, 16 en hombres. Es la sumatoria del volumen del lóbulo derecho e izquierdo, repito. Y bueno, aquí tenemos una glándula normal, ¿ves? Aquí se ve lo primero de la profundidad, de la superficie a la profundidad. Este es el transductor. A veces ustedes van a ver un espacio negro entre el transductor y la piel, que eso es cuando usamos algunos dispositivos como el GelPax, que es una manera de una esponjita que permite el paso de sonido. Uno le coloca gel encima y entonces puede tener un distanciamiento desde la interfase del transductor hasta la piel para poder medirla. En este caso se usó y se puede ver muy bien la piel. Fíjense, esta es la epidermis, aquí está la dermis, y acá es su celular subcutáneo. La piel mide 2 milímetros, máximo 3. Tenemos acá los músculos pretiroideos, fíjense que tienen diferentes brillos. Fíjense como la grasa, por ejemplo, es un poquito más ecogénica, los músculos son hipoecogénicos. La tiroides se considera en relación con esta mapa de grises que tenemos acá. Fíjense que no es hiperecogénica, sino que está acá en el medio, más o menos se parece a esta tonalidad de brillo, que es isoecogénica. Algunos la describen como de ecogenicidad media, es un órgano de ecogenicidad media o isoecoico. En el istmo, fíjense cómo se mide el istmo, el diámetro anteroposterior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, las carótidas, los músculos largos del cuello, ¿okay? La tráquea. Son estructuras que hay que aprender. Y en el corte longitudinal también se ve lo mismo, ¿ves? La piel, grasa, músculo pretiroideo en sentido longitudinal, el lóbulo derecho, el lóbulo desde el polo superior al polo inferior.
Fíjense, si lo vamos a medir el diámetro anteroposterior, donde están más engrosaditos acá. Y aquí está el músculo largo del cuello, y fíjense que acá ya se ve la tráquea en la parte inferior. En ese caso, como estamos a los lados, el que tiene la tráquea por detrás del istmo, si estás en un lado vas a ver más bien las apófisis transversas de las vértebras y el músculo largo del cuello. De una tiroides normal, fíjense cómo se calcula el volumen transversal, longitudinal y anteroposterior. Eso lo entienden, ¿verdad? O sea, hay que tomar una imagen de doble pantalla. ¿Dónde está esa imagen? Oh. ¿Y dónde está esa imagen del volumen? Ahí. Ahí En la ese caso, obtuve. como estamos a los lados, el que tiene la tráquea por detrás de cogenicidad media, es un órgano de cogenicidad media o isoecoico. En el istmo, fíjense cómo se mide el istmo, el diámetro anteroposterior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, las carótidas, los músculos largos del cuello, ¿ok? La tráquea, son estructuras que hay que aprender. Y en el corte longitudinal también se ve lo mismo, ¿ves? La piel, grasa, músculo pretiroideo en sentido longitudinal, el lóbulo derecho, el lóbulo desde el polo superior al polo inferior. Fíjense, si lo vamos a medir el diámetro anteroposterior, donde están más engrosaditos acá. Y aquí está el músculo largo del cuello, y fíjense que acá ya se ve la tráquea en la parte inferior. Esa era la lámina que yo quería para que ustedes supieran cómo calcular el volumen de la tiroides, si se lo piden o es un endocrinólogo que indica el estudio. Eh, no necesariamente tengo yo que coger la glándula completa, sino que si este es el lóbulo izquierdo, solamente tomo una imagen grande del lóbulo izquierdo en transversal y el lóbulo izquierdo en longitudinal. Igualmente aquí, si este es el lóbulo derecho en longitudinal, tomaría una imagen grande de este lóbulo centralizado aquí. Y entonces haría tres medidas pidiendo volumen. Fíjense que cuando ustedes le dan tres medidas de la glándula, una, dos y tres, al final tiene el valor del volumen en cc, en centímetros cúbicos. En este caso dio volumen 1.9 centímetros cúbicos. Eh, o sea que fíjense que uno puede tomar el transversal del lóbulo y el largo y el ancho del corte longitudinal. Como también puede ser una sola medida longitudinal y uno de altura y de ancho del corte transversal. Lo importante es que se obtengan las tres dimensiones de largo, altura y ancho para que la máquina, el ecógrafo, sea capaz de hacer el cálculo. En ese caso, Doctor, estamos a los lados. Sí, una pregunta, ¿por qué ahí ellos en el corte transversal la midieron a lo largo? Porque nosotros vimos en la clase de usted que era antero-posterior que se medía. claro, porque los libros dicen que en ese corte se debe medir antero posterior, porque esa es la medida que te da la sospecha de que esté grande o que esté normal, para tú hablar de bocio o para hablar de hipertrofia de la tiroides. Entonces, eso depende de la escuela que te forme a ti. Tú sabes que hay escuelas mexicanas, hay escuelas eh, europeas, hay escuelas norteamericanas. Entonces, cada escuela tiene su estilo de formación. Ahora bien, independientemente de cómo tú midas en el sentido de que si yo en longitudinal medí dos veces y en transversal una sola vez, o viceversa, que en transversal yo medí altura y ancho y en longitudinal solamente medí el largo, que es lo correcto. Al final
el número de medidas son 3 medidas correctas. Y al final la máquina te va a dar el volumen porque cumpliste con las 3 medidas, que son largo, altura y ancho. No importa cómo tú la midas, en el sentido de qué plano o corte tú tengas. La información que debe llegarle a la máquina es que tú tengas 3 dimensiones, como si fuera medir un cubo. El cubo tiene profundidad, que es el eje largo, profundidad, su mayor tamaño, tiene anchura y tiene altura. Entonces, si tú cumples con esos requisitos de hacer 3 medidas reglamentarias, al final tú vas a obtener lo mismo. O sea que ahí no va a diferir en absoluto el resultado. El que tiene la tráquea por detrás del istmo. Si estás en un lado vas a ver más bien las apófisis transversas de las vértebras y el músculo largo del cuello. De una tiroides normal, fíjense cómo se calcula el volumen transversal, longitudinal y anteroposterior. Doctor, Para recordar Sí. la ¿por qué en la imagen de ellos se salen de la imagen a la hora de medir? Porque en la imagen anterior, Sí, vamos a verla. En esta, no, no, en la otra, en la anterior, donde estaban haciendo el volumen. engrosaditos acá. Y aquí está el músculo largo del Vamos a cuello buscarlo. y fíjense que acá ya se ve la tráquea en la parte inferior. En esta. Ah, sí, Ajá, mira, esa medida está incorrecta. Claro que sí, está incorrecta. Porque ok, lo que estamos hablando, fíjense que todavía aquí hay espacio para yo correr la glándula más hacia abajo. Yo en la práctica les había dicho a ustedes que cuando ustedes tengan el corte longitudinal de la glándula, tienen que hacer un descenso hacia la clavícula, tratando de encasillar la totalidad de la glándula en la imagen trapezoidal, que es esta. Esta es imagen trapezoidal o XFOB en Mindray. En Sonoscape es trapezoide, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a él ahí? Que se le cortó la glándula y él comete el error entonces de continuar la medida por fuera hasta donde le dio la gana parar. Eso es una medida falsa, o sea, no es una medida precisa ni correcta. Lo correcto es, como te digo, hacer el plano longitudinal, que inclusive este plano todavía no está suficientemente adentro tampoco, porque hay que hacer un descenso en dirección hacia la clavícula. Y ese descenso va a ser lo siguiente: el lóbulo va a ir ingresando al centro de la pantalla hasta que ya tú lo encasillas completamente y pudiera hacer una medición completa y correcta del volumen. Por eso ustedes ven que aquí, en esta medida, él tiene un tamaño de 4.7 centímetros. Pero realmente la glándula, tú no sabes hasta dónde llega ahí realmente, porque no está completada en la imagen. Incluso esta partecita de aquí comenzó muy adentro, ese caliper, y terminó muy adentro. Fíjate que la cápsula llega hasta aquí. ¿La ven ahí, el brillito de la cápsula? sí. Llega hasta ahí y comienza acá en la interfaz. Entonces también ese caliper hay que ponerlo al ras. Saben que el caliper tiene como una crucecita, ¿verdad? Entonces, la línea horizontal, la línea que está acostada, que es esta línea del caliper, esa es la que va al ras de la interfase de la En tiroides. ese caso, como estamos a los lados, el que tiene la tráquea por detrás del istmo, si estás en un lado vas a ver más bien las apófisis transversas de las vértebras y el músculo largo del cuello. De una tiroides normal, fíjense cómo se calcula el volumen transversal, longitudinal y anteroposterior. Para recordar la vascularización de la tiroides, que la pueden ver en modo brillo, Esos como son vasos. unas zonas lineales alargadas o tubulares que son vasos sanguíneos. Entonces no se deben confundir, para eso está el Doppler color. Siempre debemos correlacionar con... Sí, el trayecto de los vasos, vamos a buscarlo de nuevo. Muchas veces ese es un corte longitudinal que te lo deja ver bien elongadito y tubular, pero muchas veces estamos haciendo un corte transversal a través del cual se proyecta una imagen circular en el momento.
¿verdad? Porque si tú haces un corte transversal sobre el vaso, es posible que lo que tú veas sea un círculo anecoico o hipoecogénico y tú lo puedas confundir con un nódulo. Entonces, lo correcto cuando uno tenga sospecha de alguna lesión nodular es hacer un giro en círculo de la guía en el mismo punto donde está el vaso para poder obtener esa proyección elongada y tubular que te dice a ti que estabas sobre un vaso sanguíneo. En este caso puede ser una vena periférica del plexo venoso. Para eso también, como él decía, tenemos el sistema Doppler color que nos permite observar la presencia y permeabilidad del flujo en el interior del trayecto, y generalmente, si ustedes se fijan, esos trayectos vasculares están en la periferia de la glándula tiroides con mayor intensidad, penetrando en su interior y observando trayectos elongados y tubulares. Cuando ponemos el Doppler color en cualquier vaso, si ustedes se fijan, hasta las ramificaciones se pueden determinar y observar cuando aplicamos el uso del Doppler color. Para recordar la vascularización de la tiroides, que la pueden ver en modo brillo como unas zonas lineales alargadas o tubulares que son vasos sanguíneos. Entonces no se deben confundir, para eso está el Doppler color. Siempre debemos correlacionar con modo brillo o Doppler color, lo más importante. Dentro de la glándula tenemos varios patrones. Tenemos la glándula normal, tenemos tiroides con nódulos, que puede ser, si no está aumentada de tamaño, la llamamos tiroides nodular. Si está aumentada de tamaño o de volumen, mayor de 16, mayor de 14, o el anteroposterior mayor de 20 o milímetros o de 2 centímetros, hablamos de aumento de volumen, y eso es bocio, que puede ser difuso o nodular. Entonces no es lo mismo una tiroides nodular de tamaño normal o disminuido a un bocio nodular, donde tenemos un aumento del volumen de la tiroides. Y dentro de esos patrones conseguimos la tiroiditis Hashimoto, tiroiditis subaguda y enfermedad de Gray, dentro de algunos patrones que no los vamos a definir como tiroiditis, o sea, conclusión del ultrasonido, tiroiditis, no. Signos sugestivos de tiroiditis de Hashimoto. Y si está aumento de tamaño, bocio, con signos sugestivos de tiroiditis de Hashimoto, o caso, o la enfermedad de Gray, por ejemplo. Nada de eso se dice. Los patrones. Y el patrón que vamos a describir es la glándula normal. Nada de eso se dice. Como una glándula normal, superficie regular, sin lobulaciones, tanto anteroposterior, con una ecoestructura homogénea, isoecoica, ¿de acuerdo? Esa es una glándula normal, con un volumen normal que se calcula, sin lesión focal o difusa. Esa es una glándula normal. Ese es el patrón normal. La tiroides nodular es tamaño normal o disminuido, con nódulos presentes aquí. Y tenemos también el bocio, que es aumento de volumen, que puede ser difuso o nodular. Dentro de ellos tenemos estas subvariedades sugestivas de tiroiditis Hashimoto, tiroiditis subaguda o enfermedad de Graves. Por ejemplo, aquí tenemos una tiroides normal, ¿ves? Fíjense la diferencia entre, por ejemplo, esta tiroides que tenemos aquí fíjense cómo está aumentada. Un patrón muy engrosado, este es el lóbulo, muy grueso. Y fíjense el istmo como está de grande. Todo esto es istmo. Y aquí tenemos la tráquea. Tenemos el lóbulo derecho, reducción tenemos de el la lóbulo izquierdo. Y fíjense que miren cómo se ve la ventana traqueal hay un patrón marmorio con muchos nódulos multinodular, ¿lo ven? Pequeños nódulos, algunos son hiperecogénicos, otros son isoecogénicos. O sea, una tiroides granular, no granulomatosa. Y si usted ve la superficie es lobulada, no es esa superficie lisa que se ve en la glándula normal. Entonces, ustedes cuando ven ese patrón y además aumentado el volumen, esto debe tener el diámetro anteroposterior como 6. ¿Okay? Esos pacientes, claro, tienen una clínica. En las tiroiditis puede haber dolor, el enrojecimiento de la piel allí, puede haber alteraciones de las hormonas también, de la cantidad de hormonas. ¿Entendido? El otro patrón que tenemos, el de aumento de volumen, tenemos el de la tiroiditis subaguda, donde ustedes tienen algunas zonas hipoecoicas que van a tener quizás no tanto aumento de tamaño, sino que dentro del patrón de la glándula hay unas zonas hipoecoicas, o sea, como un patrón geográfico. Heterogéneo. Y eso puede verse en las tiroiditis subagudas, con una tiroides que puede estar aumentada o disminuida de tamaño. Y el otro patrón que tenemos normal, o sea, otro patrón que tenemos en la tiroides es el tiroides aumentada de tamaño en bocio, en aquella enfermedad que tiene
taquicardia, fiebre, sostalmo, se siente la zona con aumento de temperatura, que es la enfermedad de Gray, que es el hipertiroidismo florido, una glándula con aumento difuso, hipervascularizada al Doppler. Es lo que se llama, cuando le colocamos Doppler color, vemos el bocio, el aumento de volumen de la glándula, y le colocamos Doppler color, y podemos ver el infierno tiroideo. Esa imagen que vemos allí cuando colocamos Doppler color, que se ve exuberantemente mapeado el parénquima tiroideo. Entonces, dentro de la tiroides nodular, tenemos, por ejemplo, este caso, que tenemos un nódulo. En este caso tenemos un nódulo ovalado. Si vamos a los descriptores, el nódulo sólido, hipoecoico, ovalado. Fíjense que tiene unos márgenes totalmente definidos. Aquí es interesante ver que la glándula está grande, porque decía que les enseñé a ustedes que cada rayita de esa equivale a 1 centímetro. Y si se fijan, la glándula viene terminando más o menos aquí y tiene 1, 2 y 3 y algo de centímetros de tamaño. La glándula comienza aquí. Esto es el músculo. Fíjense cómo se ve el músculo acá, la cápsula interfase de la tiroides en el eje longitudinal, y aquí comienza la interfase de la tiroides en el eje transversal. Esa medición, si ustedes se fijan, da más de 3 centímetros, más de 30 milímetros, lo que corresponde a un bocio nodular, porque tiene nódulos presentes, aparte del crecimiento de la glándula. Bien circunscrito, no tiene calcificaciones, es un nódulo que mide 7 por 16 milímetros de diámetro, no tiene microcalcificaciones en su interior. Entonces, fíjense, cuando uno ve un nódulo así, uno lo va a colocar dentro de una categoría que es el TIRRA, que veremos más adelante, pero la descripción debe ser de esa forma, en esa forma como lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las características a evaluar, fíjense, estos son los patrones de análisis del nódulo tiroideo, según el último TIRRA, sería composición, o sea, que es la ecoestructura del nódulo. Si es quístico, que esos son, digamos, lesiones que tienen solamente líquido, o parcialmente quístico o sólido. Ahí tenemos el quístico puro, es el quiste simple, el parcialmente quístico es el quiste multilocular o la lesión multilocular o multiquística, y el sólido es un patrón totalmente como el nódulo que les mostré anteriormente. Ecogenicidad, si es anecoico, si es isoecoico, si es hiperecoico e hipoecoico, siendo el de más riesgo el hipoecoico. Igual la forma de orientación. La forma de orientación es como se dispone el nódulo con respecto a la superficie de la piel o al transductor. Digamos, si es horizontal es mejor, de mejor pronóstico que si el nódulo es vertical. Eso es muy importante que lo sepamos. Vamos a ver la imagen que habla de eso. Ustedes ven esta imagen está creciendo de manera horizontal, alargada pero acostado, no en proyección hacia la cápsula, a invasión de órganos vecinos. Esta imagen bien delimitada, homogénea, hipoecogénica, de crecimiento horizontal, tiene mejor pronóstico que aquellos nódulos que crecen hacia arriba en forma vertical, que van invadiendo músculo, cápsula, fascia, etcétera. Los nódulos de peor pronóstico y más agresivos son los que crecen en altura, no en anchura, sino en altura. Doctor, digamos, si es horizontal es mejor, de mejor pronóstico que si el nódulo es vertical. Los márgenes mejor sea si son definidos y tienden a ser de mayor riesgo a medida que se hacen indefinidos o invaden el tejido vecino. Los focos ecogénicos, que son las partículas ecogénicas de las calcificaciones, donde vamos a tener ausente, que es muy bueno. Podemos tener partículas ecogénicas tipo en ring-down o en cola de cometa, que son los propios de los nódulos coloides, que son también de benignidad. Y las calcificaciones periféricas y las microcalcificaciones. O sea, tenemos a veces nódulos hipoecoicos, fíjese, un nódulo hipoecoico de márgenes poco definidos que se pierden dentro del tejido del parénquima tiroideo, con microcalcificaciones tipo tiza molida, por ejemplo, y algunas calcificaciones que
se desbordan del nódulo mismo hacia el tejido normal, que son las calcificaciones, microcalcificaciones en anillo, esos son los nódulos más peligrosos. Entonces, podemos categorizar según los focos ecogénicos en bajo riesgo, cuando tenemos ausente, riesgo intermedio, las macrocalcificaciones o las calcificaciones dentro de un nódulo, que van a ser más o menos graves si el nódulo está bien definido o no, y aquellas en las cuales los bordes están mal definidos, el nódulo es vertical y a veces salen del mismo nódulo. Recuérdense que hay una calcificación que es el coloide, es una calcificación que le dicen en cola de cometa, o en ring down o en reverberación. Son cristales se corresponden con cristales a diferencia de las calcificaciones. Pero si usted tiene un nódulo y ve calcificaciones en tiza molida, o microcalcificaciones verdaderas, y ve uno u otro coloide, tiene que darle el criterio de riesgo con las microcalcificaciones de más riesgo, aunque existan coloides aislados. Los quistes o las lesiones de bajo riesgo son las que son de puro coloide, que no tienen otro tipo de calcificación, que es el quiste coloide o la lesión coloide. La vascularidad no está introducida dentro del patrón o la categorización T-RADS, y bueno, es algo accesorio. Podemos tener nódulos, y como se ve hay muchos nódulos que son totalmente hipoecoicos y sin vascularización y es cáncer, y hay otros que no son cáncer y están vascularizados, o sea que la vascularidad es inespecífica, por lo tanto no se incluye dentro de la categoría BIRAD. Para que entiendan, han oído hablar del BIRADS en las mamas, porque habla de breast imaging. Aquí habla de tiroides, imagen tiroidea, reporte y sistema de datos. Es lo que significa la palabra RADS. T-RADS significa sistema de data y reporte de imagen tiroidea. Y en la mama, el BIRADS significa lo mismo, imagen mamaria, sistema de reporte y data de ecografía tiroidea o de imagen tiroidea. Eso lo tienen claro, ¿verdad? O sea, cuando vayamos a hablar del T-RADS, que hay unas clasificaciones sobre ese contexto de lo moderno, cuando uno va a clasificar un nódulo, los T-RADS van desde 0, creo que hasta 5, y dependiendo del número en T-RADS que tú le des, estás estableciendo el criterio de si la lesión es benigna o si la lesión es altamente sospechosa de maligna o si finalmente es maligna de peor pronóstico. Vamos a ver si él tiene esa clasificación del T-RADS ahí, y si no la buscamos para que podamos aprender cómo se maneja la clasificación internacional con la imagen de la tiroides. Repito que en la mama es B, de B larga I, B-RADS, que significa Report and Data System, reporte y sistema de datos, o sistema de datos de imagen tiroidea. Solamente falta que a mí se me ocurra hacerlo como con la próstata, inaugurar el PI-RADS, ¿verdad que sí? El PI-RADS. Bien. La categorización BIRAD 2017 solamente está tomando en cuenta los hallazgos en el modo brillo, ¿ok? En la ecoestructura digamos, en la composición del nódulo, ¿ok? Entonces, los criterios de benignidad serían, en composición sería un quiste simple, el quiste espongiforme, o los microquistes, y el quiste central. Esos son criterios de benignidad. Ecogenicidad, que sea anecoico, isoecoico o hiperecoico. Orientación, que sea horizontal, que no sea vertical. Partículas ecogénicas ausentes, sin microcalcificaciones, o que sean tipo coloide, que recuerden que son las que tienen cola de cometa, que son de cristales. Los márgenes que deben ser definidos sin angulaciones ni lobulaciones y sin invadir el parénquima. ¿Ok? Las microcalcificaciones diferenciales. Y añádanle la vascularización ausente, que aunque no se incluye en el T-RADS, para los ecografistas, las angiogénesis o neoformaciones vasculares intratumorales son muy importantes. El coloide que tiene artefacto en cola de cometa.
Criterio de riesgo de malignidad, no estoy diciendo criterios de malignidad, se dice criterios de riesgo de malignidad. Si es sólido o con un componente sólido hipoecoico en un quiste, recuérdense, fíjense la importancia de lo hipoecoico, tanto acá como en mama es igual. Si la ecogenicidad si es hipoecoico o muy hipoecoico, la orientación si es vertical es de mayor riesgo, partículas ecogénicas, microcalcificaciones puntiformes que pueden invadir y verse en el parénquima adyacente, márgenes mal definidos, invade parénquima, se puede asociar con ganglio linfático patológico. Entonces son criterios de riesgo de malignidad. Sí, cuando tenemos esos criterios que sospechan altamente de una lesión maligna, hacemos un barrido exploratorio a nivel de la cadena ganglional regional del cuello, buscando presencia de adenopatías que se pueden estar acompañando la lesión, y eso le da un soporte mucho mayor a la posibilidad para entonces también sugerir la recomendación de biopsia sonodirigida de la tiroides, de nódulo tiroideo. Yo siempre he dicho, colegas, que todo lo que uno pueda recomendar en favor de cuidar la vida y la salud de un paciente, no duden en hacerlo en sus reportes. En la parte final del reporte, aparte de poner notas antes de la conclusión, por ejemplo, yo puedo poner una nota que diga nota, 2 puntos. Llama la atención la presencia de múltiples calcificaciones en el interior de la lesión descrita. Y abajo puedo añadir, recomendamos biopsia sonodirigida para confirmación de la lesión. Todo lo que busque, como digo, proteger y cuidar la vida de la persona, no duden en ponerlo, que eso nadie se lo puede criticar, porque está perfectamente justificado en el criterio profesional que usted tiene cuando ya ha evaluado esas diferentes variables que unas te inclinan a la benignidad y otras te inclinan a la malignidad. Yo voy a salir un momentito a ver si puedo conseguirles rápidamente. Yo hago una evaluación de T-RAPS, una valoración al grupo de WhatsApp. Ya la tienen, ¿verdad? Ah, qué bueno que me la No, pasaste, Stacy. yo la envié al grupo, revísela. Excelente. La pantalla. ¿Escucharon eso, colegas? La revisa y no sé, no el visto bueno, no le explica, porque yo no tengo ni idea de eso. Está muy buena. Vamos a leerla. Yo la vi ya, doctor. Ok. Esta no comienza en 0, sino que comienza en 1. Me gusta eso. Al comenzar en 1, me dice que el 1 establece la glándula tiroides normal. La TRAPS-2 establece lesiones benignas después que tú has descrito y evaluado, interpretado esos criterios de imagen bien circunscrita, de patrón homogéneo, con ausencia de calcificaciones. Es una imagen puramente sólida, bien delimitada, con crecimiento horizontal. Importante ese detalle, horizontal, que no crece hacia arriba, sino para invadir órganos vecinos, sino que crece dentro de la glándula poco a poco, o no crece, porque la mayoría de las lesiones benignas no tienden a crecer prácticamente nada, y si crecen, lo hacen de una manera muy lenta, pero muy lenta. La TRAPS-3 dice lesiones probablemente benignas. Yo no hubiera puesto esa, porque a mí nunca me ha gustado usar los términos de probable, sugestivo, a lo mejor, puede ser. Yo no me caso nunca con esos términos. Y disculpen que se lo diga, faltando a esta clasificación internacional. Repito, ¿por qué? Porque todo lo que nos deje en babia a nosotros, nos deje con la duda, nos deje con la inseguridad, no nos ayuda en nada. Particularmente yo, en mi opinión personal, descarto toda palabra que pueda crear duda en el referidor. Eso es de que imagen sugestiva de proceso apendicular, imagen sugestiva de embarazo ectópico, probable embarazo ectópico. No. Nosotros no estamos para confundir más los cuadros que nos llegan.
o para confundir más al médico referidor. Es lo que está buscando el luz con nosotros. Entonces yo tengo dominio de mi especialidad y yo puedo detallar al máximo todo lo que concierne a una lesión benigna. Detállelo para poder justificar al final que se trata de un TIRADS 2. Un TIRADS 2 que me dice lesiones benignas. Ecográficamente hablando, por supuesto, porque este es un sistema de reporte de datos fundamentado en la ecografía. Luego dice TIRADS 4, lesiones sospechosas subclasificadas como 4A, 4B y 4C con incremento de riesgo de malignidad. Luego volvemos a la palabra TIRADS 5, probablemente malignas, que no me gusta tampoco. Y luego el TIRADS 6, malignidad probada con biopsia. O sea que no te deja ni siquiera una clasificación para que tú puedas decir lesión altamente sospechosa por ecografía, teniendo tantos parámetros que podemos manejar e interpretar. Yo hasta el momento, colegas, no estoy utilizando esa clasificación en mis reportes de tiroides porque como tengo mis reservas en cuanto a la terminología utilizada de probable, de sospechosa, etcétera, a mí no me cuadran esos modelos de descripción y de conclusión diagnóstica. No me cuadran. Porque cuando tú le dices a un médico, sospecha de... ¿Qué te puedo yo decir? Déjame ver si te puedo averiguar un cuadro similar. Sospecha de absceso. Tú estás sospechando un absceso. Bueno, pero el referidor también sospecha un absceso, es lo que quiere que tú se lo confirmes. Sospecha de probable hematoma retrocorial. No, pero si esa embarazada tiene una colección hemática detrás del corion, eso es un hematoma. No hay que andar dándole vuelta al asunto. Usted está seguro de lo que está viendo. Usted conoce lo que es un hematoma. La paciente tiene un cuadro clínico que acompaña la lesión. Usted tiene todas las características estudiadas de lo que es un hematoma fresco, o si es un hematoma ya de algunas horas, que tiene fibrina, que ya se ha convertido en un elemento complejo, con trabéculas. Entonces, si tú dominas eso como profesional, tú puedes sentirte seguro de dar un diagnóstico concluyente. ¿Quién dijo que no? Bien, si no tienen ninguna otra inquietud, especialmente los que no estuvieron en todas las cátedras anteriores, les reitero que en el manual está la información que va a ser evaluada en los exámenes. Cada órgano tiene un examen particular. Por ejemplo, ustedes van a tener un examen de tiroides, luego van a tener un examen de sonomamografía, luego van a tener un examen de próstata y finalmente un examen de testículo y escroto. Quiere decir que cada uno de ellos va a ser individual y el contenido está en el manual, así mismo como está en las conferencias anteriores que yo les publiqué en el chat para que se ayuden. Yo ahora quiero compartir pantalla para que comencemos un poquito a compartir los conocimientos relativos a la sonografía de las mamas. El sábado pasado y en esta semana también yo saqué el fantoma de mama para aquellos que ya tenían dominio de la ecografía tiroidea, hicieron mucha práctica. Me pareció muy interesante que acudieron muchos colegas que ya tienen muy buen dominio del protocolo de la tiroides. Los felicito por ese tiempo invertido para eso. Y luego le saqué el fantoma de mamas, aparte de decirle que también tenemos un fantoma de próstata, para cuando llegue el momento y ustedes estén allá, puedan ir aprendiendo, como por ejemplo la doctora Jersey Rosa, que me acompañó ese día, hacer el recorrido en el horario del reloj de los diferentes cuadrantes y horas alrededor de la mama, que vamos a ir evaluando poco a poco. Y ahora, en este momento, vamos a ir aprendiendo cuáles son los diferentes planos que vamos a ir estudiando. En la sonografía de las mamas también usamos un transductor lineal. Como se fija, imagen
rectangular tradicional, pero recordándoles que también los equipos disponen del sistema opcional trapezoidal, que se consigue entrando al menú. Y que tiene como nombre XFOB, EXFOB corta, XFOB, que es una abreviatura en inglés de Expansion Field of View, expansión del campo de la imagen. Si se fijan, y déjenme decirles mi realidad y mi experiencia con la mama, es el órgano que a mí menos me gusta estudiar. En este mes estamos en el mes preventivo del cáncer de mama y estamos ofertando en el centro ecografía mamaria sin pago de diferencia. O sea, las pacientes que tengan sus ARS, su seguro, pueden acudir a realizarse su estudio preventivo sin pagar diferencia. Ustedes pueden anunciar eso a cualquier amistad, a cualquier familiar que quiera aprovechar la oferta durante el mes de octubre, para que puedan realizar sonomamografía en cantidad industrial para beneficio de ustedes. Recuerden que ustedes son colaboradores nuestros en este momento de la pandemia para poder sumar pacientes en la evaluación del centro, como forma de que no nos expongamos mucho a condiciones de mucho tumulto o aglomeración, sino que podamos tener 3, 4, 5 pacientes en una mañana que nos permitan con calma ir evaluando despacito cada elemento que vamos a ir aprendiendo. Además del ultrasonido, que es una modalidad de la imagenología en tiempo real, déjenme decirles que siempre repito eso, que debemos sentirnos orgullosos que dentro de todos los sistemas y métodos diagnósticos que se aplican en la medicina, el único método que nos permite observar las imágenes en vivo, en tiempo real, repetitivo, que se puede revisar reiteradamente, que se puede compartir, que se puede grabar, es la ecografía. Las otras modalidades que existen, como la resonancia magnética, la mamografía, son imágenes fijas, estáticas, que no nos permiten compartir en vivo el barrido exploratorio como lo podemos hacer con ultrasonido. Pero hay lo que se llama el perfil mamario, que lo sugieren mucho los ginecobstetras. La palabra perfil mamario es la combinación en la indicación misma de la sonomamografía más mamografía. O sea, es cuando el obstetra le solicita, o el ginecólogo, a su paciente que por favor necesita tener un perfil mamario para que se realice ambos estudios, porque se forma, se combina un complemento importante, obteniendo patrones mamarios tanto a nivel mamográfico como a nivel ecográfico. Y les voy a decir algo interesante. Yo tengo mi confianza mayormente depositada en la sonografía de mamas, más que en la propia mamografía, por 3 razones fundamentales. Primero, el estudio de la mama lo hace un sonografista, un médico graduado, estudiado, especialista en la materia, mientras que la mamografía la hace un técnico que simplemente aplica un protocolo para obtener una imagen. Mientras que yo como médico tengo la ventaja de que estoy delante del paciente, escuchando la historia clínica, la importancia del estudio, por qué acudió al médico, cuántas sonografías de mama se ha hecho, qué antecedente patológico puede haber tenido en el anterior estudio. Podemos interactuar. La interacción en la información nos ayuda muchísimo a enfocarnos en alguna patología o condición especial que traiga la paciente. Por otro lado, repito, la ecografía es un estudio en tiempo real que yo puedo repetir 1000 veces en el mismo cuadrante la revisión, cuantas veces yo quiera. Mientras que en la mamografía se obtiene una imagen exclusiva, única y estática,
que no se comparte con nadie hasta que llega a las manos del radiólogo. Tercero, en la ecografía la paciente no se expone a las radiaciones. En la mamografía sí se expone a las radiaciones. Cuarto, quien hace el reporte del resultado de la sonografía de las mamas es el propio ecografista, soy yo quien realizó el estudio. En la mamografía, quien hace la interpretación de la imagen y del estudio y el reporte del resultado es una persona que nunca estuvo con el paciente, que no realizó la técnica, que no hizo el protocolo, que no tomó las imágenes y que solamente le toca leer un resultado sustentado en una imagen estática. También hay otra cosa. En la mama existen 4 tipos de patrones que yo se los voy a enseñar a ustedes bien fácil para que la asimilen rápidamente. El patrón normal de la mama es un patrón diverso, es un patrón mixto. Por eso la palabra homogéneo, cuando yo digo patrón mamario homogéneo, no aplica en la mama, esa palabra no va. Pero mucho menos va la palabra patrón mamario heterogéneo, porque ella de por sí es heterogénea, de por sí es variada, es mixta por los diferentes componentes que la conforman. Pero ¿qué pasa? Que si yo aplico el término patrón heterogéneo, ya inmediatamente viene la interpretación, la patología, porque ya hemos aprendido en sonografía que el término heterogéneo implica enfermedad, implica patología, y el término homogéneo implica salud, normalidad. Entonces, esos términos en este órgano que vamos a aprender ahora no se utiliza. La palabra homogénea y heterogénea no se utiliza. Solamente se utiliza o se usan cuando yo estoy hablando específicamente de un nódulo mamario. Por ejemplo, a nivel del cuadrante superoexterno se observa imagen nodular sólida de ecopatrón homogéneo, bien delimitado y circunscrito, sin la presencia de calcificaciones ni Doppler color presente. Fíjense que yo usé la palabra homogéneo, pero aplicada al patrón del nódulo, al patrón del tejido que conforma el nódulo. Como también hubiese dicho nódulo heterogéneo. Eso sí se puede aplicar directamente hablando de la lesión, pero no para describir un patrón mamario. Entonces, la mama viene desde la superficie a la profundidad. ¿Qué es lo primero que queda a nivel superficial de una mama? Es la piel, tejido epidérmico, la dermis, tejido subcutáneo, luego viene la grasa, luego vienen las glándulas mamarias, los ligamentos de Cooper, los lobulillos glandulares, el tejido fibroconectivo, luego viene la fascia del músculo, el músculo pectoral mayor, luego sigue el pectoral menor, etcétera, hasta llegar a las costillas. Quiere decir que desde la superficie hasta la profundidad, el último elemento a encontrar en la mama, en esa imagen completa, va a ser el elemento costilla. Hay diferentes patrones, como yo les decía. Miren acá qué bonito se ve. Estos son patrones normales, sin lesiones, el tejido fibroconectivo, el patrón mamario, los ligamentos de Cooper, que son esas imágenes que se ven por aquí para darle sostén a la mama, los ligamentos de Cooper. Esta es la superficie mamaria. Fíjense que la fibra muscular, la fascia del músculo es este brillo que viene aquí, y luego vienen las fibras del músculo en forma de penacho, como dicen en músculo esquelética, que termina en la otra fascia, y ya luego van a ver las sombras costales, que son las que se ven en la profundidad de las imágenes de las proyecciones de las sonografías de la mama. Si se fijan, en el patrón mamario normal hay 3 componentes ecogénicos, o sea, que brillan, que se destacan. El tejido graso, que es hiperecoico, con un patrón tipo manchado, las superficies reflectivas ecogénicas
del tejido fibroconectivo, los ligamentos de Cooper y los planos de la fascia de los músculos. Esos son los elementos que siempre brillan. Repetimos, el tejido fibroconectivo, los ligamentos de Cooper y los planos de la fascia muscular. El trayecto de la fascia muscular son los elementos de mayor ecogenicidad en el estroma mamario. Y los ecos de nivel medio, que representan el parénquima mamario, un poquito más apagados ya, para que podamos destacarlo en forma diferente. Antes de irme a hablar de los ductos, quiero que escriban o que copien, si quieren, los 3 tipos de patrones que ustedes van a ver siempre en una u otra paciente. En una u otra paciente. Al primer patrón mamario, yo lo describo como patrón mamario mixto. Mixto. Que es el de la mama normal. Vamos a hablar de esta mama. Patrón mamario mixto. Que quiere decir que combina todos los elementos anatómicos de la mama plano por plano, de manera armoniosa, con buena distribución, donde no hay presencia ni de lesiones nodulares, focales, únicas ni múltiples. O sea que es una mama limpia. Por eso es importante, colegas, que ustedes aprendan a observar y a ver mamas normales. Que en la próxima clase yo les voy a tener un video de ecografía mamaria normal para que ustedes se vayan familiarizando con esos patrones desde ya, y también lo hagan si quieren privado, cerradas, con la puerta con seguro. Ya después que usted aprenda con nosotros cómo se hace el protocolo y cuáles son los diferentes planos para identificar los tejidos que vamos a llamar como normales en el patrón mamario, ya luego ustedes se pueden cerrar en su consultorio con su equipo, con una colega amiga que se acueste en la camilla a permitirle su mama para valorarla, y viceversa, usted se acuesta también para permitirle la suya. De esa manera usted va a tener la garantía de poder incursionar muchas horas de práctica observando el patrón mamario mixto, el patrón mamario normal, a menos que excepcionalmente pueda surgir una eventual lesión, Dios no lo quiera, en alguna de ustedes, que también les sirva de experiencia para poder discriminar y describir qué tipo de imagen o lesión yo estoy observando en tal cuadrante de la mama tal. Bien, entonces después del patrón mamario mixto, como yo le decía, se habla así en el reporte, donde usted va a describir que todo el tejido, el parénquima mamario, los ligamentos de Cooper, los lobulillos, el sistema glandular, etcétera, y el patrón muscular está conservado, no hay lesiones focales a destacar sólidas ni quísticas. Así se describe todo eso. Allá hay formatos diversos que ustedes van a aprender. Pues pasamos al segundo tipo de patrón. El segundo tipo de patrón yo lo llamo como patrón mamario fibrodenso. Fibrodenso. Quiere decir que esa paciente tiene en algunos sectores de la mama, en algunos cuadrantes de la mama o en algún cuadrante, un tejido mucho más, como su nombre lo dice, denso e hiperecogénico grueso. Un tejido hipertrofiado, hiperecogénico y grueso, que se destaca por encima de los demás y que se delimita perfectamente esa zona de grosor, de engrosamiento e hiperecogenicidad que caracteriza el patrón fibrodenso. ¿Qué importancia tiene hablar del patrón fibrodenso? Y eso téngalo como experiencia. Que todas, absolutamente todas las lesiones que surjan en una mama, busquen que la van a encontrar en el patrón fibrodenso. Eso es interesante, porque en ese sector de engrosamiento y aumento de la densidad mamaria y aumento de la ecogenicidad muy marcada, es donde usted va a rebuscar bien
porque ahí es donde se forman, repito, las lesiones y tumores de la mama, especialmente nódulos sólidos y nódulos complejos y hasta el cáncer también. Entonces, ese patrón mamario fibrodenso lo vamos a subclasificar, subclasificación, en leve, moderado y severo, o pudiera ser marcado, leve, moderado y severo. Yo acostumbro a gradar la clasificación de leve, moderado y severo dependiendo qué tan fibrodensa en sentido global esté la mama. Por ejemplo, si yo tengo un patrón fibrodenso leve, digo leve porque es muy poca la zona de fibrodensidad y solamente afecta un solo cuadrante de la mama, entonces yo hablo de patrón mamario fibrodenso leve de predominio en cuadrante superexterno, por ejemplo, abreviado CSE, cuadrante superexterno. Si tengo más de un cuadrante tomado con marcado aumento de la densidad mamaria que abarca más de un cuadrante, quiere decir que todos los cuadrantes superiores están completamente afectados, o el superexterno y el superinterno, o sea, más de un cuadrante, el 50% diría yo, lo etiqueto de moderado. Y si es bilateral, mucho más. O sea, si es bilateral, que casi siempre la fibrodensidad, por no decir siempre, cuando tú encuentras una mama fibrodensa, casi siempre ese patrón mamario fibrodenso se encuentra en ambos senos, en ambas mamas. Y cuando afecta 3 o 4 cuadrantes de ambas mamas, lo considero un patrón mamario fibrodenso marcado o severo, en donde probablemente existan múltiples lesiones sólidas, nodulares, dispersas en su parénquima. Ok, esa fue la segunda clasificación, después de haber hablado del patrón mamario mixto. Segundo, patrón mamario fibrodenso con la clasificación leve, moderado y severo. Ahora vamos a pasar al patrón mamario fibronodular. Fibronodular. ¿Por qué digo fibronodular? Porque usted puede tener una paciente que tenga y que presente aumento de la densidad mamaria, no importa el grado, y por más que usted busque y rebusque, no hay lesiones acompañando la fibrodensidad. Si no hay lesiones acompañando la fibrodensidad, se queda como patrón mamario fibrodenso moderado o fibrodenso severo, dependiendo del grado. Y recomendamos una ecografía de seguimiento a los 3 meses. A los 3 meses. Cuando hay patrón mamario fibrodenso moderado. Si es leve, la indico a los 6 meses. Y si es un patrón mamario mixto que no se acompaña de ninguna lesión ni tampoco tiene fibrodensidad, anual. La revisión la recomendaría anual en una paciente mayor de 30 a 35 años. Entonces, el tercer tipo de patrón que yo les describí fue el patrón mamario fibronodular. Es aquel que se acompaña de aumento de la densidad mamaria con presencia de lesiones nodulares sólidas. Especifiqué bien, sólidas o complejas o mixtas. O sea, lesiones de importancia, lesiones que hay que estudiar bien, su morfología, su contorno, su patrón, si es homogéneo o heterogéneo en sí mismo, si tiene bordes irregulares, espiculados, si su crecimiento es hacia arriba en forma vertical o es horizontal, que esas son las de mejor pronóstico, las lesiones de crecimiento horizontal, que no van hacia el pezón, que no van hacia los ductos, porque una lesión mamaria nodular sólida que tenga un crecimiento vertical quiere decir que va a proliferar hacia afuera, invadiendo órganos vecinos, invadiendo ductos, invadiendo pezón, y puede hasta abrir la mama en el futuro. Generalmente, cuando
se tiene ese tercer tipo de patrón mamario fibronodular, repito, las lesiones nodulares se localizan topográficamente donde está el aumento de la densidad mamaria. En ese mismo tejido es que se forman ese tipo de lesiones. Y el cuarto y último patrón que yo les puedo enseñar a describir es el patrón mamario fibroquístico. Fibroquístico. Quiere decir que la paciente tiene aumento de la densidad mamaria o un patrón mamario fibrodenso acompañado de lesiones quísticas, que ustedes saben muy bien cómo se caracterizan o se describen las lesiones quísticas. Imagen bien delimitada de pared fina, irregular, hiperecogénica, de contenido anecogénica o anecoico, que produce reforzamiento de pared posterior. Si usted tiene un patrón mamario fibrodenso y encuentra 2 o 3 elementos quísticos de ese tipo, usted puede caracterizar la mama como una mama fibrodensa con pequeñas lesiones quísticas dispersas, o puede etiquetarla como mastopatía fibroquística. Si es unilateral o de predominio mamatal, y si es bilateral, mastopatía fibroquística bilateral. Bien, cuando hablamos de los ductos, es importante saber que cuando estemos haciendo el aprendizaje del barrido mamario, que comenzamos en la parte de afuera, desde afuera en dirección hacia la areola y el pezón, desde afuera en dirección hacia la areola y el pezón, ¿qué se encuentra en la zona areolar? Una gran cantidad de vasos y ductos. Vasos y nervios incluso que inervan. Esa zona es muy sensible, la zona areolar y el pezón es muy sensible. Hay una gran cantidad de nervios, de paquete vascular, de paquete nervioso, y también existen los canales ductales que van saliendo hacia la proyección del pezón. Entonces, esos elementos ductales se van a observar hipoecogénicos, tubulares, en forma de rayo de bicicleta, en proyección hacia el pezón, y usualmente dicen los libros que no deben medir más de 2 milímetros en una paciente normal, excepto en aquella que esté embarazada o que esté lactando. O sea que la dilatación fisiológica de los ductos mayor de 2 milímetros solamente se acepta cuando tú sabes claramente que la madre está embarazada de segundo o tercer trimestre, que ya su tejido mamario está creciendo, está produciendo leche o calostro, y todos esos sistemas ductales se van dilatando de manera fisiológica. En ese caso que usted está haciendo una sonomamografía a una embarazada, no se asuste de ver un ducto en 4 o en 5 milímetros. Al igual que aquella que parió y está dando el seno, esa paciente que está lactando en ese momento del posparto, si se le indica una sonomamografía, usted al ver el ducto dilatado y no saber la información de que ella está recién parida, usted tiene que hacer esas dos preguntas. ¿Usted está recién parida, señora? ¿Está lactando? ¿Está dando el seno? Ah, sí, doctor, se me olvidó decirle. Ah, caramba. Y yo no me explicaba por qué esos ductos estaban tan congestivos, tan llenos, tan dilatados de leche. Entonces, por eso es importante preguntar. Y también cuando tenemos una madre gestante, repito, ¿está embarazada, señora? ¿De cuántos meses? Ah, bueno, está bien. Entonces eso es algo fisiológico. Las microcalcificaciones no van a proyectar sombra acústica posterior cuando están en las mamas, cuando son menores de 2 milímetros, 3 milímetros. Los libros dicen que a partir de 5 milímetros uno obtiene la proyección de la sombra acústica de una determinada calcificación. Por eso muchas veces a mí me gusta bajar la ganancia en la mama cuando yo sospecho que pueda haber algún elemento puntiforme, algún foco puntiforme que me pueda llamar la atención sobre una calcificación aislada.
que por cierto no implica ninguna patología de interés. No necesariamente se tienen que relacionar con malignidad cuando son aisladas. Un puntico acá, un puntico allá, un puntico acá. Y si son muy pequeños, ni hablar. Las calcificaciones aisladas, repito, no nos preocupan relacionarlas con malignidad. Ahora bien, si yo tengo un nódulo, como decía el autor de la tiroides, un nódulo que tiene toda su periferia calcificada, toda la periferia de ese nódulo calcificado, o tiene elementos puntiformes en su interior, como focos hiperecogénicos, aunque no den sombra acústica, hay que describir esas calcificaciones intratumorales, o sea, que están dentro de la lesión o que están en la periferia de la lesión, lo que llamaríamos un nódulo calcificado en su periferia. Ese nódulo tiene criterio de malignidad cuando tiene calcificaciones en su interior. Pero las calcificaciones aisladas, repito nuevamente, dispersas así aisladamente, una que otra, no tiene ninguna implicación clínica sobre relación con malignidad. Bien, yo lo voy a dejar ahí para no atosigarlos mucho y dejar las patologías que vamos a tratar en la clase que viene. Les prometo también buscarle un buen video muy didáctico de todo lo relacionado con la exploración mamaria normal, y luego la parte patológica la voy a dejar al final de este órgano para que nos sirva de reforzamiento, como siempre lo hacemos, junto con las imágenes de patologías que yo tengo guardadas en mi atlas, que las puedo compartir siempre con ustedes, como siempre. ¿Tienen alguna inquietud particular sobre el tema hasta donde hemos llegado? Adelante, doctora. Nadie tiene ninguna... Todo bien, doctor, todo bien. Todo bien. El video, porque ahorita me estaba yendo, yo no escuché en algunas ocasiones porque me estaba yendo el audio.